en la clase pasada terminamos en la primera oración del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo está orando para que todos los creyentes puedan ser iluminados por el Espíritu Santo y puedan entender todas estas cosas que él acaba de exponer, unas verdades gloriosas y profundas. Les decía que era de mucho provecho que memorizáramos este texto. ¿Por qué? Porque son unos textos de la Biblia, toda la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para presentar al hombre de Dios perfecto y capacitarlo para toda buena obra. Sí, toda la escritura. Pero hay algunos pasajes que tienen un contenido tan profundo, tan fundamental en nuestra fe, que nos hacen muchísimo bien memorizarlos, nos hacen muchísimo bien memorizar esos pasajes, así que por favor no lo vea como una carga, véalo como algo que puede transformar su vida, como algo que puede depurar su mente. Esta es una palabra supremamente poderosa, supremamente gloriosa, que usted no tiene ni idea el efecto que puede producir en su vida, en su alma, dentro de su corazón y aún en su entorno, en su manera de percibir el mundo, sobre todo en la manera en cómo usted se percibe a sí mismo y la manera como percibe a Dios. O sea, es muchísimo lo que este texto puede hacer por sus vidas. Entonces, yo les pido encarecidamente que no abandonen la batalla para memorizar esta porción de la escritura, y animamos a los hermanos que ya la hayan memorizado para que inspiren a otros, ¿cierto? Y compartamos esa experiencia que estamos teniendo memorizando la escritura. Eh, Les decía que esta era la primera oración que hacía el apóstol Pablo. Era tan grande y tan glorioso lo que él acaba de compartir, que se requiere que el Espíritu Santo nos ilumine. Y no es que no entendamos, no es que no entendamos, sé que hemos entendido, ¿cierto? Pero en la medida en que profundizamos y en la medida en que la luz del Espíritu Santo de Dios nos ilumina y nos hace entender cada vez más, cada vez con mayor claridad, nuestras vidas son edificadas, nuestra fe es fortalecida, nuestra mente es renovada. Y se los digo porque yo estudio esta carta desde hace muchos años y siempre que estamos estudiando esta carta, experimentamos como una renovación en nuestro entendimiento, una renovación en nuestro ánimo, ¿cierto? Estamos viviendo un tiempo de desánimo, sobre todo por la incertidumbre del tiempo en el que vivimos, una incertidumbre acerca del futuro de la tierra, pues conocemos el futuro de la iglesia, es un futuro glorioso y es un futuro triunfante, es un futuro seguro, ¿cierto? Pero nosotros estamos aquí en esta tierra, tenemos nuestros hijos aquí, tenemos nuestros amigos aquí, tenemos muchas cosas aquí, y a veces vemos esto tan incierto, tan inseguro, que es inevitable que nos invada el desaliento, que es inevitable que nos invada el desánimo. Entonces, toda esta palabra de Dios hace que tengamos esperanza, que tengamos gozo, que tengamos fortaleza y sobre todo que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vamos a pasar al segundo capítulo. El segundo capítulo es más sencillo. El segundo capítulo es más fácil, igual de glorioso, igual de precioso, pero aquí trata es del asunto de nuestra vida, de nuestra redención. En el segundo capítulo, el apóstol Pablo, digamos que aterriza en la tierra, aterriza en el tiempo. Recuerden que estábamos en la eternidad, estábamos dándonos un paseo por la eternidad en una dimensión que en la cual ni siquiera existíamos, y el Espíritu Santo llevó el apóstol Pablo a la eternidad, y junto con el apóstol Pablo nos ha llevado a nosotros a través de este curso a ver la mente de Dios, el corazón de Dios en la eternidad, su amor, sus decretos, su soberanía, ¿cierto? Pero ahora venimos acá a tierra y el apóstol Pablo va a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces nos va a parecer que esto es de pronto algo que hemos experimentado, algo que de pronto es más fácil de asimilar, es más fácil de comprender, porque se trata de nuestra experiencia con Dios. Entonces tenemos un punto B en nuestro bosquejo, un punto B que se titula Los resultados de la redención en Cristo, y abarca todo el capítulo 2. Vamos a un primer punto donde el apóstol Pablo nos dice
cómo Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Cómo Dios nos libra del pecado y de la muerte y nos da una nueva vida en Cristo. Y vamos entonces a leer el capítulo 2 del libro de Efesios hasta el versículo 3 nada más. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dejamos solamente hasta ahí porque en este pasaje Dios nos está mostrando nuestro pasado, lo que éramos antes de Cristo Jesús, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Este es nuestro pasado antes del Señor Jesucristo. Y de hecho, este segmento que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios, capítulo 2 del 1 al 22, contiene el pasado del creyente, o sea, cuando no era creyente, el presente, o sea, nuestra vida ahora y nuestro futuro. Si nosotros le echamos una ojeada al pasaje, ya sabemos que es Efesios 2 del 1 al 22. Si miramos todo el pasaje, vamos a ver que los 3 primeros versículos nos están hablando del pasado. Vamos a ver lo que nosotros éramos antes de Cristo. Bueno, ¿y por qué tenemos que ver lo que nosotros éramos antes de Cristo? Porque antes de Cristo no sabíamos lo que éramos. Y esto es bien importante, que aunque ya no somos esto, aunque ya no somos pecadores en el sentido de la condenación, aunque ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque eso ya pasó, nosotros no sabíamos que estábamos así. Nosotros no sabíamos. Los pecadores no tienen conciencia de pecado porque precisamente uno de los ingredientes del pecado es la cauterización de la conciencia. Y la conciencia es la luz de Dios. La conciencia es nuestra conexión con Dios. La conciencia es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que nos constituye en personas morales, en agentes morales que saben discernir lo bueno de lo malo, que saben conectarse con Dios, pero la conciencia quedó mal con el pecado, ¿cierto? Y por lo general, el pecador siempre está tratando de culpar a otros acerca de su vida, acerca de sus circunstancias, acerca de todo lo que le pasa. Los pecadores culpan a otros. Entonces, nosotros, sin que Cristo nos ilumine, sin conocer al Señor, tenemos un pasado, pero en ese pasado nosotros no sabíamos lo que éramos. Ningún pecador conoce su condición perdida. Ningún pecador tiene ojos para ver su situación. Ningún pecador. Nosotros conocemos nuestro pasado. Es cuando llegamos al presente de nuestra salvación. Y para poder nosotros valorar, agradecer, estimar, atesorar, apreciar lo que Cristo ha hecho con nosotros, nosotros tenemos que conocer nuestro pasado para saber qué fue lo que hizo, para saber de qué es que tenemos que estar agradecidos, para saber cuál es la diferencia entre ese pasado y nuestro presente y cuál es la diferencia entre aquellos que no han conocido al Señor y nosotros que lo hemos conocido. Para nosotros poder valorar la obra del Señor Jesucristo, poder gozarnos en nuestra salvación, tenemos que saber cuál era la enfermedad para saber cuán gloriosa es la sanidad. Entonces, vamos a mirar nuestro pasado en los versículos del 1 al 3 y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí aparece uno de los principales términos de la teología: muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una cosa muy importante aquí que quiero que hablemos en esta noche, y es que siempre se nos enseña que nosotros estamos muertos espiritualmente. Siempre se nos dice que estamos muertos espiritualmente. La muerte espiritual del pecador es uno de los fundamentos de la doctrina cristiana.
El problema está, eso es correcto, eso es real, es una doctrina fundamental. El pecador sin Cristo está muerto espiritualmente. Eso es una doctrina básica y fundamental. El problema es que no siempre se entiende correctamente lo que significa estar muerto espiritualmente. No siempre se entiende correctamente. De hecho, la escritura no contempla ese término. Es decir, en la escritura no aparece el término muertos espirituales, no aparece el término muerte espiritual. Así, acompañada de las dos palabras muerte espiritual, no aparece. Aparece tal cual como está aquí, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Ese es el concepto como lo maneja la escritura. Esas son las palabras que maneja la Biblia. Muertos en pecado, muertos en nuestros delitos, muertos. La palabra muerte espiritual es un término acuñado por la doctrina, por los teólogos, es un término acuñado por los teólogos. Y de hecho es una doctrina bíblica, es una doctrina fundamental. Es como decir la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero sí aparece la manifestación de las tres personas en las que se manifiesta un único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso aparece claro en la Escritura y los teólogos le dan el nombre de Trinidad. Ahora, el concepto de muerte espiritual personalmente tiene algunas dificultades. ¿Por qué? Porque yo personalmente he escuchado a algunas personas que explican que el espíritu del hombre está muerto. Es decir, sabemos, hay, hay dos clasificaciones del ser humano, hay dos clasificaciones básicas, o quizás es una sola. Conocemos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Esa es una clasificación tripartita o una definición del hombre, una definición tripartita. O sea que el hombre está compuesto por tres sustancias o por tres realidades que son cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Eso lo entendemos más o menos, lo manejamos. Pero si nosotros vamos a la Biblia, al Génesis, al origen del hombre, vamos a encontrar que en el Génesis, en el momento en que Dios crea al hombre, no aparecen tres cosas, sino que aparecen solamente dos cosas, dos sustancias. La Biblia dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice que Dios tomó del barro de la tierra y amasó el cuerpo del hombre. Ahí tenemos la primera sustancia, que es el cuerpo. El cuerpo es hecho del barro de la tierra, una sustancia material que conocemos como cuerpo. Y después dice que Dios sopló sobre ese cuerpo que amasó del barro de la tierra, sopló sobre él aliento de vida. O sea, el soplo del aliento de la boca de Dios es el espíritu del hombre colocado allí para darle vida al hombre. Es decir, Dios sopló, ¿cierto? El soplo de Dios se llama el espíritu, el rúa, ¿cierto? Él sopló espíritu en el hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. El aliento de la boca de Dios le dio vida a ese cuerpo que había sido formado de barro. Si nosotros leemos la manera como fue creado el hombre, nos vamos a dar cuenta que solamente hay dos sustancias, como tal hay dos sustancias, la sustancia material, el cuerpo del barro de la tierra, y la sustancia espiritual, el aliento que sale de la boca de Dios, que no es otra cosa que el espíritu mismo de Dios, que es el que le da vida al hombre. Ahora, los que explican la composición tripartita del ser humano dicen que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, que el cuerpo es la parte material, por supuesto, que el espíritu es la parte inmaterial, invisible, ¿cierto? Y el alma es el resultado de la unión que hay entre el cuerpo y el espíritu. Eso más o menos así, quizás usted no lo entiende, quizás de pronto le parezca enredado y eso realmente no importa. Lo importante es que usted entienda que el ser humano como tal, está compuesto de dos sustancias, una material y una espiritual. Y esa espiritual proviene de Dios. Y esa espiritual, como se dice
es espiritual y no puede morir, no puede morir. De hecho, cuando se habla de la muerte en sí, se habla de el pago que Dios le da a los pecadores y que no es otra cosa sino que su cuerpo es destruido en el infierno y el alma pasa a un sufrimiento que la Biblia enseña, a un sufrimiento eterno. El fuego que nunca se apaga, eternidad. El gusano que nunca muere, eternidad. Sufrimientos que son eternos. ¿A dónde quiero ir? Que el alma o el espíritu, como lo quieran llamar, porque la Biblia, no tengo tiempo para hacer ese estudio, desde el Génesis y el Apocalipsis hasta el Apocalipsis, utiliza la palabra alma y utiliza la palabra espíritu en un mismo significado, como si fueran sinónimos. No hay una diferencia esencial entre el alma y el espíritu. No son dos sustancias diferentes. El alma no está compuesta de una sustancia y el espíritu de otra sustancia diferente. No, alma y espíritu son la parte inmaterial del ser humano, son la parte del aliento que provino de la boca de Dios y que hizo que el hombre se convirtiera en un ser viviente y no en un cuerpo hecho de barro. Entonces, como tal, decir que el ser humano, como lo he escuchado yo, a algunos predicadores enseñan que el ser humano tiene un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo sigue vivo. Cuando el hombre pecó, el cuerpo siguió vivo. El alma también siguió viva. Y el espíritu se murió. En otras palabras, el hombre es cuerpo y alma y el hombre pecador no tiene espíritu. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual no implica la muerte del espíritu como tal, no. La muerte espiritual lo que implica es la ruptura de la relación de dependencia que hay entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Eso es lo que implica la muerte espiritual. Una ruptura, una enemistad entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Eso es lo que implica. Decir que el hombre pecador no tiene espíritu o que su espíritu está muerto es un error que contradice por lo menos este pasaje que estamos leyendo. La Biblia dice, y lo que primero quiero que podamos asimilar o digerir, es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y el concepto que aquí se maneja en el versículo 3, muerto en sus delitos y pecados, está hablando de la sentencia de condenación que hay sobre todo ser humano desde el mismo momento en que nace. Hay sobre él una sentencia de muerte. A eso se refiere el versículo 1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nace un niño que es descendiente de Adán, es un niño que tiene cuerpo, que tiene alma, que tiene espíritu, pero que posicionalmente, por estar en Adán, por ser descendiente de Adán, por ser heredero de la naturaleza pecaminosa de Adán, ha nacido ya con una sentencia de muerte por sus delitos y pecados. No ha cometido ningún delito y pecado, no, no lo ha cometido, pero los va a cometer porque es un pecador y lo único que le queda es pecar. Cuando aprende a hablar el niño, va a aprender a decir mentiras solito sin que nadie se las enseñe. De suyo propio va a mentir. De suyo propio va a mentir, aunque no escuche la mentira, él va a mentir. Él va a mentir. Si él parte algo, él va a decir que él no fue. Si él tiene un juguete y viene otro amiguito y quiere compartir el juguete, él no va a querer compartirlo porque él es pecador, así sea la criatura más angelical del universo, es una criatura caída. Ha nacido con una sentencia de muerte. Ha nacido muerto en sus delitos y pecados. Aquí se refiere a una sentencia, a una sentencia. Nace, el ser humano nace, crece y está aparentemente vivo, pero sobre él hay una sentencia de muerte porque por causa de sus delitos y sus pecados. Ahora, ¿qué sucede en el ámbito espiritual? Es lo que viene a continuación. ¿Qué significa
muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa realmente eso? Y no vamos a ir a buscar a ningún teólogo, vamos a preguntarle al texto, vamos a preguntarle al mismo apóstol Pablo y vamos a asumir no lo que creemos, no lo que nos imaginamos, no vamos a asumir ninguna posición. Yo quiero que aprendamos a leer la Biblia y quiero que aprendamos a pensar con Dios, a pensar sobre su palabra, a meditar sobre su palabra, a tener un criterio completamente bíblico y dependiente de las escrituras, sin dividirnos en por aquí y por allá. Hasta este momento no se nos dice que estábamos muertos espiritualmente, se nos ha dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿en qué consistía esa muerte? Primeramente era una sentencia que significaba que estábamos sentenciados a morir. ¿Y qué es morir? Ya lo dije. Morir es pasar a un lugar de eternidad donde el sufrimiento es eterno. La muerte, como nosotros la percibimos, no es la terminación de nada. La muerte no es el fin de nada. La muerte es la paga por el pecado. O sea, la muerte es la justicia de Dios sobre el pecador. Y la justicia de Dios sobre el pecador es un castigo eterno. Tenemos que nosotros aprender a quitarnos de nuestra mente el concepto pagano de muerte, porque el paganismo dice que con la muerte se termina todo. ¿Ya? Por eso es que la gente cuando está desesperada se sube a un edificio para suicidarse porque piensa que ahí va a terminar todo. ¿Por qué? Porque es una persona incrédula, porque es una persona pagana, porque es una persona que no conoce el concepto de la eternidad que Dios nos revela en su palabra. La muerte como tal no es el fin de nada. La muerte como tal es un paso a una eternidad sin esperanza y con un dolor y un sufrimiento y una angustia eternos. Nunca se termina el sufrimiento. Ahí, o sea, comenzando por eso, ya nosotros debemos asimilar las cosas. ¿Por qué? Porque muchas personas no les importa este asunto de creer o no creer, de ser salvo o no ser salvo. ¿Por qué? Porque manejan el concepto de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, después de la muerte no hay nada. Uno se muere y deja de existir. No es así. Si fuera así, entonces ellos tendrían razón. Si fuera así, ¿para qué nos estamos dando mala vida? Si fuera así, ¿por qué no hacemos todo lo que nos place? No, el problema es que la muerte, en el concepto como nos las hemos inventado de que es el final de todo, no existe. No existe la muerte. ¿Y por qué no existe la muerte como el final de todo? Precisamente porque el hombre es un ser espiritual y el espíritu que nosotros tenemos es un soplo del aliento de la boca de Dios, el cual no muere. Nuestro espíritu es eterno. Y lo único que cambia con la salvación es el destino del espíritu y el lugar de ese espíritu, pero seguirá eternamente existiendo ese espíritu, ya sea sufriendo en el infierno o gozándose en el cielo. Ese es un asunto que merece la pena meditar, que merece la pena examinar, porque ese es un asunto del cual Dios nos ha librado. Ya, comenzando por ahí, a veces no creemos que es que, ay, no, yo me iba a morir y ya, y no iba a ir para el cielo. No, 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 no. El problema es que nos íbamos a morir y sí íbamos a ir para un lugar eternamente, de eterno sufrimiento, de eterna angustia, de eterno dolor que no se acaba nunca. Ese es el concepto de muerte en la Escritura. Entonces, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Que por causa de nuestros delitos y pecados, nosotros íbamos para allá, para un sufrimiento eterno y sin fin. Ok, ahora, ¿qué implicaba, además de eso? Además de que hay una sentencia de muerte sobre el pecador sin Cristo, que lo tiene condenado a una eternidad de angustia y dolor. Además de eso, ¿qué hay? ¿Cómo vive el pecador? ¿Cómo vivíamos nosotros? Versículo 2 dice, en vuestros delitos y pecados. Recuerden aquí la palabra delitos y pecados, en los cuales ¿qué? En los delitos y pecados anduvimos en otro tiempo. Delitos y pecados en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos sabemos que se está refiriendo a Satanás, ¿cierto? Ahora, con base en el versículo 2,
¿Satanás es un ser material o es un ser espiritual? ¿Cómo podríamos responder la pregunta? Según el versículo 2. Vamos a volver a leer el versículo 2 y perdonen que yo sea como tan repetitiva y que de repente la clase parezca un poco infantil, pero yo lo que quiero es que aprendamos. Dice nuevamente el versículo 2, en los cuales, o sea, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, aquí hay un personaje, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos frases con las cuales Pablo se refiere a Satanás. Primero lo llama príncipe de la potestad del aire y luego lo llama el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Repito la pregunta, ¿Satanás es un ser material o es un ser espiritual? La respuesta está ahí. Satanás es un ser espiritual. O sea, Satanás es un espíritu. Satanás es un espíritu. Así que los únicos espirituales no son los ángeles buenos. Los únicos espirituales no son Dios y la Trinidad, y Jesucristo y el Espíritu Santo. Los únicos espirituales no son los ángeles. Los únicos espirituales no son los hijos de Dios. Satanás es un espíritu. Escuche bien, Satanás es un espíritu. Y Satanás es espiritual. Satanás es espiritual. Solamente que es un espíritu corrupto. Es un espíritu caído. Es un espíritu que se rebeló contra Dios. Es un espíritu que está completamente reprobado. Pero escuche, Satanás es un espíritu. Así que los pecadores también son espirituales. Los brujos y los adivinos son personas espirituales. Su espíritu se conecta con los demonios, los cuales también son espirituales. Todos los hombres y todas las mujeres que existen en la tierra son espirituales. Por eso yo prefiero utilizar el término bíblico que dice que ellos están muertos en sus delitos y pecados y no el término muertos espiritualmente como si no tuvieran espíritu o como si su espíritu estuviese apagado y muerto. No, no está apagado ni está muerto. El espíritu de todas las personas funciona. El espíritu de todas las personas está vivo. El asunto es quién gobierna el espíritu de las personas. Volvamos nuevamente. Delitos y pecados. Dice de último el versículo 1 y vamos al versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo andábamos antes de Cristo? En delitos y pecados. Andábamos en delitos y pecados. Ahora, diciéndolo así, muchos de ustedes dirán, pero yo no era tan malo, ¿cierto? Nos comparamos con el drogadicto, con el homosexual, con el narcotraficante, con el asesino y empezamos a, con nuestra religiosidad, a digerir la frase que nosotros andábamos en delitos y pecados. Eso suena como muy feo. Yo soy una persona decente. Si bien yo no era muy bueno que digamos, pero tampoco era tan malo de que yo andaba en delitos y pecados. Andaba en delitos y pecados. Eso suena muy fuerte para un señor decente que nunca ha engañado a su esposa, que es padre de sus hijos. O sea, o para una señora decente que se ha pasado toda la vida en su casa rezando el rosario o viendo alguna telenovela. O sea, decir que esa señora anda en delitos y pecados o decir que todos nosotros aquí andamos en delitos y pecados, uno puede decir, no, pero qué exagerado, eso se refiere a algunas personas ahí, pero nosotros somos los que menos. No, hermano, no. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, delitos y pecados. ¿Cómo se anda en delitos y pecados? Mire lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí tenemos otro concepto, la corriente de este mundo, el sistema de este mundo, la mentalidad de este mundo. Este mundo tiene un sistema de pensamiento. En este mundo hay tendencias. Ustedes han escuchado la palabra tendencia. Tal cosa está en tendencia, tal cosa es tendencia. La película que es tendencia. La ropa que es tendencia ahora, el corte de pelo que es tendencia,
el color del tinte del pelo que está de moda, los pensamientos que están de moda, las ideologías que están de moda, los movimientos que están de moda. Bueno, ¿y quién gobierna todo eso? ¿Quién maneja todo eso? Dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es una corriente? Una corriente es una fuerza, ¿cierto? Como cuando decimos que algo cayó en un río y se lo lleva la corriente. O sea, la corriente del río es una fuerza que empuja todo lo que cae en él hacia la dirección que el río quiere y no hacia la dirección a donde quisieran ir los objetos. La corriente empuja, o sea, la corriente va hacia un lugar, la corriente es una fuerza. Cuando habla de la corriente de este mundo, está hablando de un sistema de pensamiento, está hablando de una forma de pensar y de ver la vida. Y nosotros estamos enfrentando una corriente que es la corriente de este mundo que se ha vuelto supremamente fuerte. En estos momentos hay una corriente que va en contra del pensamiento bíblico, que tiene una fuerza descomunal. ¿Por qué? Porque esa corriente es gobernada por el mismo Satanás. Es una corriente que tiene una fuerza descomunal. En esa corriente encontramos una cantidad de pensamientos que son diametralmente opuestos al pensamiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, la corriente de este mundo tiene tres características básicas, que son, primero, el humanismo. El humanismo es la principal característica de la corriente de este mundo. ¿Qué es el humanismo? Humanismo es la ideología que coloca al hombre en el centro de todas las cosas. Es decir, que una cosa es buena en virtud de que le sirva al hombre, de que le produzca placer al hombre, de que le produzca bienestar al hombre. El hombre es la causa última de todas las cosas. El hombre es la fuente de autoridad, es decir, la opinión humana, la concepción del hombre acerca de las cosas es lo que determina cómo son las cosas. Es decir, si un hombre dice, si el hombre entra en un consenso y dice, hombre, abortar es un derecho, se constituye que el aborto es bueno. ¿Por qué? Porque le produce al hombre una liberación de sus dolores o de sus responsabilidades. Es decir, la moral cambia, ya no se trata de lo que Dios dice, sino de lo que al hombre le place o lo que al hombre le conviene. Humanismo es que todo gire a favor del hombre. Y ese humanismo ha permeado toda la fe cristiana. El humanismo ha contaminado todas las iglesias. El humanismo ha contaminado el evangelio. En la esencia misma del evangelio está el humanismo, el evangelio de la prosperidad, donde el hombre busca a Dios para que Dios lo prospere, para que Dios lo bendiga, donde el hombre decreta y le ordena a Dios lo que Dios debe hacer. Yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo visualizo. El yo se constituye en el centro de todas las cosas y Dios y el cielo tienen que escuchar al hombre y tienen que entrar a operar para bendecir al hombre y para exaltar al hombre. Eso se llama humanismo. Y el autor del humanismo es el propio Satanás, porque Satanás fue el que dijo, yo subiré a lo alto, ahí en las nubes me colocaré en el trono y seré semejante al Altísimo y me adorarán. Es decir, yo me pondré en el trono de Dios. Yo que soy una criatura me colocaré, quitaré a Dios del trono y me colocaré yo para que me adoren a mí. Y luego cuando Satanás viene y invade la humanidad y entra en la mente del hombre, le dice, no morirás, sino que Dios sabe que cuando comas de ese fruto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, tú serás tu propio juez, tú serás el que determine lo que es bueno y lo que es malo. Dios no te va a determinar a ti, nadie te va a dar órdenes, porque tú eres lo suficientemente autónomo, moral, justo, independiente. Es decir, en el endiosamiento
del hombre. Eso se llama humanismo y está en todas las congregaciones. Está, hermanos, en el orden del culto. Cuando nos olvidamos que el culto es adoración a Dios, que el culto es algo donde el hombre se humilla para adorar a Dios. Y yo encuentro que los cultos están diseñados para agradar al hombre. El culto está diseñado para que el hombre se sienta bien. En el culto se le ofrece al hombre bendiciones, se le ofrece al hombre que venga, se le da la bienvenida al hombre, se exalta al hombre. El culto se ha convertido en algo supremamente antropocéntrico, humanista, y esa es la esencia del satanismo, esa es la esencia de la religión que el diablo creó cuando invadió el jardín del Edén y contaminó la mente de Eva y la mente de Adán. Serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Recuerden cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo, luego de que el Señor Jesucristo le ha dicho a Pedro, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca mucho de los principales, de los ancianos, y que muera y que al tercer día resucite. Le está predicando el Evangelio y Pedro se levanta y dice, en ninguna manera, ten cuidado de ti, ten compasión de ti mismo, que eso no te ocurra. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ese principio de velar primero que todo por la satisfacción del ser humano, por el bienestar del ser humano, es un principio satánico, es un principio satánico. Satanás no se había metido en Pedro. Pedro era un hombre transformado por su amor y por su fe en el Señor Jesucristo, pero en ese momento su mente trabajaba con la mente de Satanás. Su mente no redimida, no transformada por la palabra de Dios, la mente de Pedro no podía comprender el Evangelio, no podía comprender que la cruz era el camino a la gloria y a la salvación, no lo podía comprender. Entonces Pedro le dice que eso no te suceda, se convierte como en un opositor del Evangelio y se convierte sin darse cuenta en un opositor de los planes de Dios, pensando que está haciendo lo bueno. Y Jesús le dice, apártate de mí. Jesús identifica el principio satánico que está hablando por la boca de Pedro. Entonces, cuando se habla de delitos y pecados, el apóstol Pablo dice que seguíamos la corriente de este mundo, la corriente de este mundo. Dice, ¿cómo, cómo y hacia qué lugar va la corriente de este mundo? Es que la corriente de este mundo está gobernada por un ser que es espiritual. Ese ser espiritual dice que es el príncipe de la potestad del aire. Ese es un nombre para Satanás, un príncipe de la potestad del aire. Él es el que controla la corriente de este mundo. Por eso, hasta el cristianismo se ha vuelto humanismo. Hasta dentro del cristianismo se endiosan, se idolatran y se adoran a los hombres. Y encontramos una cantidad de iglesias, ministerios y congregaciones que le rinden adoración al apóstol, que le rinden adoración al pastor, que le rinden adoración al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque, ay, son muy respetuosos. No, es porque Satanás ha contaminado todo eso culto al hombre. Y el cristianismo es todo lo contrario. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, la negación del yo, y sígame, y sígame. Ahora, la corriente de este mundo está caracterizada, les dije, primeramente por el humanismo, segundo, por el materialismo. El dinero se ha convertido en lo más importante. Por conseguir dinero se hace lo que sea. Las personas son valoradas, estimadas y tenidas en cuenta según la cantidad de dinero que tengan. El dinero le hace creer a las personas que Dios las ama y sabemos que no es así. El materialismo ha contaminado no solamente a la iglesia, al mundo, sino desafortunadamente también a la iglesia. Desafortunadamente también a la iglesia. Es el segundo componente de la corriente de este mundo. Llámese la corriente de este mundo un sistema de pensamiento, una mentalidad que proviene, que es alimentada, que es influenciada, que es dirigida, que es impactada por el príncipe de la potestad del aire. Pero todavía estamos definiendo las características principales de la corriente de este mundo. Les dije humanismo, les dije materialismo y
la tercera característica de la corriente de este mundo es el libertinaje sexual, la inmoralidad sexual, ¿cierto? El sexo ocupa, y digamos que un lugar que nunca antes había ocupado. Hay una exacerbación y un enaltecimiento de la sexualidad de una manera impresionante. Hemos caído en unos niveles de depravación impresionantes. Ni Roma con Claudio y con todas esas orgías, todo se ha quedado pequeño cuando se compara con todo tipo de depravación que se está dando en nuestros días, con todas las aberraciones sexuales y con toda la ideología que dice que eso es normal. Todo, todo, todo. La pornografía es en este momento para los jóvenes, para los adultos. Es un sistema de recreación, es un sistema del desarrollo de la personalidad. Es decir, hay una mentalidad completamente retorcida con este cuento de la sexualidad, la ropa de las mujeres, una tendencia, valga la palabra en este momento, a vivir solamente para el cuerpo, para que el cuerpo tenga las medidas voluptuosas que pueden despertar pasiones y deseos. Es una cosa, una temática tan horrible que simplemente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sensibilidad para que podamos percibir la laxivia, la lujuria, la inmoralidad, la depravación, que la podamos percibir y que no se adormezca nuestra conciencia y se entenebrezca nuestro pensamiento de tal manera que llegue un punto en que creamos que eso es normal, en que creamos que eso es normal, que vistamos de una manera vulgar y pensemos que esa es la moda y que eso es normal, que veamos programas y películas de televisión con escenas pornográficas, porque ya las películas porno, pues yo creo que ya no hay clasificación. Uno puede sentarse con su familia y con sus hijos y aún con sus nietos a ver una película y en cualquier momento de la película pueden pasar una escena de sexo, en cualquier momento de la película, porque ya se rompieron los linderos, todas las limitaciones que había, todos los esquemas, todo eso se está acabando y cada vez será peor. Esa es la corriente de este mundo, un sistema de pensamiento totalmente rebelde contra las cosas de Dios, contra la moral, contra las verdades absolutas, contra la piedad, contra toda manifestación de pureza, de santidad, todo es ridiculizado, todo eh, eh, absolutamente todo. Esa es la corriente de este mundo: dinero, sexo, bienestar, riquezas, etcétera, etcétera. Ok, y la iglesia no escapa de esa corriente de este mundo. Dice: delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí viene eh, el príncipe de la potestad del aire. El apóstol Pablo llama así a Satanás porque él tiene potestad. ¿Qué significa potestad? Potestad es otra palabra para autoridad. Significa que tiene poder, significa que tiene autoridad, significa que tiene dominio. ¿Qué está diciendo? Que Satanás tiene poder y dominio sobre el sistema de cómo piensan las personas, del sistema del mundo, que Satanás ejerce una influencia, un dominio, un control sobre las personas. Eso no quiere decir que si Satanás no las controlara, ellas no pecaran. No, hay una naturaleza caída que hace que al ser humano le guste, le plazca y sienta atracción por todas aquellas cosas a las cuales Satanás lo impulsa, por todas aquellas cosas que Satanás coloca delante de él y exalta como cosas buenas, como derechos, como cosas que tenemos que probar, que tenemos que hacer. La corriente de este mundo está controlada por el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa que es el príncipe de la potestad del aire?
príncipe no tiene que ver con los príncipes de los cuentos de hadas. Príncipe tiene que ver con el principado, con el dominio, con el control, con la autoridad. La potestad del aire quiere decir que él está en los aires de este mundo. Es el concepto que maneja la escritura acerca de Satanás. Vamos a Juan capítulo 12, retrocedemos un poquito al Evangelio de Juan y encontramos en Juan capítulo 12, versículo 31, que Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se refería a cuando él muere en la cruz del Calvario. El príncipe de este mundo, así lo llama el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo tiene en mente este mismo concepto en el capítulo 6. Vamos a adelantarnos un poquito a Efesios 6. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la palabra aire ahí se refiere a las regiones celestes, ¿cierto? A la atmósfera que está por encima del cielo, donde habita Satanás y todos sus demonios y ejercen una influencia sobre las mentes que no han sido redimidas por el Señor Jesucristo. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. No importa si éramos asesinos o si éramos ladrones o si robábamos en un banco o si simplemente nos robábamos los lápices del compañero. No importa, no importa si éramos unos estafadores o si simplemente decíamos las consabidas mentiras piadosas. No importa, no importa si éramos adúlteros en la práctica o si éramos adúlteros simplemente en la imaginación. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros andábamos, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados, que andábamos en nuestros delitos y pecados conforme a la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que andar en pecado es andar conforme a cómo anda el mundo. Recuerden lo que enseña Santiago. No amen al mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y andar según la corriente del mundo, dejándose influenciar por el espíritu que opera, por el príncipe de la potestad del aire, es andar en delitos y pecados. Así esos delitos y pecados para algunos sean grandes, para otros sean chiquitos, eso significa muerte espiritual. Muerte espiritual es tener una sentencia de condenación que quiere decir que he pecado, que soy pecador, que la paga del pecado es muerte y que la muerte me lleva a la condenación eterna y a una vida de sufrimiento eterno sin Dios en el infierno. Esa es la sentencia, pero significa que también estoy viviendo una forma de vida que está en consonancia completa con la mentalidad del mundo, con la corriente del mundo, y que me estoy dejando influenciar por el príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire no es un príncipe azul encantado, sino que es un espíritu. Mire lo que dice el versículo 2. Es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así que retomo el concepto de muerte espiritual. El pecador no está muerto espiritualmente, sino que su espíritu, que fue dado por Dios, está ahora esclavizado a la influencia de un espíritu que se rebeló contra Dios, que vive contra Dios, que está completamente depravado, reprobado, y que ese espíritu gobierna a su espíritu y lo lleva de pecado en pecado y lo lleva a gozarse en el pecado, a envanecerse en el pecado, a creer que tiene derecho, a creer que no es nada, a creerse bueno a pesar de que es esclavo del pecado. Entonces, retomemos nuevamente el versículo porque es supremamente importante que usted sepa lo que usted era antes, lo que son los hombres sin Cristo ahora.
Y es importante que usted sepa también que existe este espíritu. Es importante que como iglesia, si usted es un redimido, si usted es un hijo de Dios, aprenda a identificar la corriente del mundo. Aprenda a identificar al príncipe de la potestad del aire. Aprenda a identificar el espíritu que opera en los hijos de desobediencia para que usted no sea guiado por ese mismo espíritu. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa eso? Estar muerto en nuestros delitos y pecados es dejarnos llevar por la corriente. Es ir para donde va Vicente. Donde va Vicente va toda la gente. Raimundo y todo el mundo. Eso es estar muerto en delitos y pecados. Ojo con lo que estoy diciendo. Estar muertos en delitos y pecados no es bueno, es que yo era adúltero, es que yo era homosexual, es que yo era drogadicto, ya no lo soy. No, hermano, no. Yo conozco muchas personas que han dejado la droga sin Cristo, simplemente con un proceso de, de entrenamiento emocional, de control mental, de desintoxicación, de confesión positiva, de una cantidad de cosas. Hay personas que han dejado la droga, pero no han nacido de nuevo, no han nacido de nuevo. Y su mente continúa siendo esclava de la corriente de este mundo. Y su vida continúa siendo influenciada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, estar muerto en delitos y pecados es seguir la corriente de este mundo. Entonces, dejemos aquellos conceptos de que estar muerto en los delitos y pecados es ser adúltero, ser fornicario, ser ladrón. No, 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 no. Aunque no seas eso, solamente con que sigas la corriente de este mundo estás muerto. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo tiene un espíritu que la gobierna y ese es el espíritu de Satanás. Y él opera en los hijos de desobediencia. Ahora, el versículo 3 nos dice que nosotros hacíamos parte de ese grupo. El mundo vive dirigido, controlado, influenciado y guiado por la corriente del mundo, que a su vez es controlada por el espíritu de Satanás. Ok. Pero nosotros también hacíamos parte de ese grupo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Quizás algunos de ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo nada que ver con ese diablo, yo nunca he participado de secciones de espiritismo, ¿cómo así que el diablo me controla? No, yo lo que pasa es que hacía lo que me daba la gana. Esa es una frase clave. Hacía lo que me daba la gana. ¿Y por qué es una frase clave? Porque yo conozco muchos cristianos que hoy en día dicen que son cristianos, pero todavía hacen lo que les da la gana. Para ese punto va el apóstol Pablo en el versículo 3. Ojo al versículo 3. Entre los cuales, ¿cuáles son esos cuales? Los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia que siguen la corriente de este mundo y que son controlados por Satanás. Ok, esos hijos de desobediencia, nosotros vivimos entre ellos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuándo vivíamos bajo la potestad de las tinieblas? ¿Cuándo vivíamos bajo ese espíritu? Cuando hacíamos lo que nos daba la gana. Hay dos maneras de decirlo en la Biblia. El apóstol Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne. Número uno, los deseos de nuestra carne. ¿Qué son los deseos de nuestra carne? Lo que nuestro cuerpo desea. Deseamos fama, deseamos ropa nueva, deseamos dormir más, deseamos tomar, deseamos hablar mal de la gente, deseamos más dinero, deseamos más riqueza, deseamos lujos, deseamos los deseos de la carne, son los deseos pecaminosos, egoístas, centrados en nuestro yo, centrados en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio bienestar. Cuando vivíamos simplemente para satisfacer los deseos de nuestra carne, éramos hijos de ira,
éramos hijos de desobediencia. Dice, haciendo la voluntad de la carne, y escuche esto, y de los pensamientos, de la carne y de los pensamientos. Era una forma de vida, que era lo que nos guiaba, lo que deseaba nuestra carne y lo que pensaba nuestros pensamientos. En otras palabras, los deseos de nuestra carne es las cosas que codiciamos, las cosas que deseamos hacer, las cosas que nos gusta hacer, las cosas que nos causa placer. Y, y la voluntad de los pensamientos son todas aquellas cosas que nosotros consideramos que son correctas. Esta es la voluntad de los pensamientos. Vivir haciendo la voluntad de nuestros pensamientos es vivir en un principio satánico. Recuerden, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Las personas que hacen lo que ellos consideran por su propia escala moral que es correcto y no tienen que ver con nada, yo considero que esto es justo, yo considero que esto es correcto, yo considero que esto es lo que tengo que hacer y punto, lo hago. La voluntad de los pensamientos. Entonces está por un lado dos fuerzas que aparentemente nos guiaban, dos fuerzas que aparentemente nos controlaban. Número uno, los deseos de nuestra carne, lo que deseamos, lo que simplemente queremos hacer. Y número dos, la voluntad de los pensamientos, lo que consideramos que es correcto que se debe hacer. O sea, éramos nuestro propio juez y éramos los que decidíamos qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Vivir así es vivir como vive cualquier ser humano sobre la tierra, haciendo lo que desea hacer y haciendo lo que considera que es correcto hacer. Así viven todos los seres humanos. Lo que llamamos la gente de bien vive así, haciendo lo que ellos piensan que es correcto y no lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que vivir así es vivir de la misma manera como viven aquellos que siguen la corriente de este mundo, aquellos sobre los cuales opera el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es lo mismo, digamos que es lo mismo. ¿Por qué somos pecadores? Porque un día Satanás entró en el jardín del Edén y tocó la mente de nuestros primeros padres. Tocó la mente de Eva y la puso a pensar como él pensaba. La puso a pensar en sí misma. La puso a desear su propio placer. La puso a codiciar su propia gloria. Y eso que es tan natural en nosotros, tan normal, el desear para mi vida lo mejor, el soñar con ser exaltado, con ser glorificado, con ser famoso, el desear tener la razón, que nadie me humille, que nadie me contradiga, el querer conseguir todo y sobresalir, eso parece algo muy normal. Pero esa mentalidad centrada en nuestro propio yo, egocéntrica, es la mentalidad de Satanás. Él contaminó nuestros sentidos, él contaminó nuestros afectos, él contaminó nuestros deseos, porque la Eva y el Adán que había en el jardín del Edén vivían para Dios, se gozaban en Dios, se deleitaban en Dios, obedecían a Dios y se complacían en contemplar a Dios. Su vida giraba en torno a Dios. Y en eso consistía su plenitud y su felicidad. Pero nosotros creemos que la felicidad consiste en conseguir los deseos de mi carne y en hacer la voluntad de mis pensamientos. Y ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero realmente esa es nuestra vida pasada, porque aquí el apóstol Pablo está hablando del hombre redimido, del hombre en Cristo Jesús. Esa es nuestra vida pasada.
no sea que alguno de nosotros se encuentre viviendo esa clase de vida. Y eso no se llama vida, eso se llama muerte espiritual. Recuerden cuando un muchacho se le acercó a Jesús, o más bien cuando Jesús se le acercó a un muchacho y le dijo, sígueme, y el muchacho le dijo, déjame que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le quiso decir, hay gente que estando viva, que teniendo vida, su vida es igual a la de un muerto, porque su eternidad ya está determinada. Ya está determinada, ¿por qué? Por su condición. Están sin Cristo. Están muertos en sus delitos y pecados y están bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Entonces, esa es la vida de la cual Cristo nos redimió. Y a eso se llama hijos de ira o hijos de desobediencia. Hijos de ira o hijos de desobediencia. Esa era nuestra condición. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mentalidad centrada en el yo y en el ego no puede ser transformada sino con la palabra de Dios. Y Dios lo determinó así. Lo dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice, no se conformen a este siglo, sino más bien renuévense por medio de la transformación de su entendimiento para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se conformen con este mundo, o sea, no se queden simplemente con que Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó. Sí, pero tenemos que pensar como Jesús, porque si nuestra mente no es transformada ahora, no vamos a ser transformados nunca, hermanos. ¿Por qué? Porque en este momento histórico en el que estamos viviendo, la corriente de este mundo, repito, tiene una fuerza descomunal. La ideología de este mundo viene con una fuerza avasalladora sobre las mentes de nuestros hijos, sobre las mentes nuestras. Venimos pasivamente, nos sentamos frente a un televisor y Satanás aprovecha el mínimo instante, las canciones, los programas, las series, los libros, las novelas, los grafitis, la política, la noticia, los discursos políticos. Todo está contaminado. Ay, ¿qué hacemos? ¿Nos tapamos los oídos? No, no tenemos que taparnos los oídos. Tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Si nos llenamos de la palabra de Dios, nuestra mente será la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no puede ser controlada por la mente del príncipe de la potestad del aire. Recuerden, Él opera en las mentes. Y la mente es el campo de batalla. Y nosotros creemos que guerra espiritual es reprender, gritar, patear, convulsiones, vomitar. No, la verdadera batalla espiritual está en mi mente, en los pensamientos, que yo permito que el enemigo tome posesión. Él quiere tomar posesión de mi mente. Él está en este momento peleando por las mentes de toda la juventud. Está controlando universidades, está controlando redes sociales, está controlando todas las películas, las series, lo que nuestros hijos ven, sus mentes están controladas por el príncipe de la potestad del aire. Y nosotros apenas le dedicamos unas cuantas horitas al estudio bíblico. Ay, hermanos, es bien complicado lo que está sucediendo, porque esta es la batalla espiritual. La batalla espiritual es por la mente de nuestros hijos, por la mente de nuestros nietos, y lo que es peor, por nuestras propias mentes, que somos perezosos para estudiar la palabra de Dios. Pero si alguno se traga toda esta palabra, por eso el Señor Jesucristo decía, si mis palabras permanecen en ustedes y yo permanezco en ustedes, porque es necesario que esta palabra nos transforme. Con el nuevo nacimiento no cambia la forma como pienso. Con el nuevo nacimiento yo recibo un soplo, una vida nueva de Dios.
pero esa vida tiene que comer, tiene que alimentarse. Al nacer de nuevo, soy un niño espiritual, necesito el alimento. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para la salvación. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, para que por ella crezcan para la salvación. Sí, sí, cuando nos rendimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entramos a ser parte de su cuerpo. Somos bautizados con el mismo bautismo de Cristo. Somos vivificados con su Santo Espíritu. Sí, pero nuestra mente entenebrecida, llena de vanidad, llena de necedad, llena de errores, llena de fortalezas, llena de altiveces, de argumentos absurdos, inclusive religiosos, hermano. A mí me da tanto pesar y lo digo con dolor, con tristeza, de que recibimos en la escuela personas cuyas mentes están vacías de la palabra de Dios y están llenas de huecas filosofías, de vanas sutilezas. Han sido enseñados conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No han sido enseñados en la Biblia, han sido enseñados con visiones y posiciones doctrinales y visiones pastorales. Pero no se han sentado a estudiar la Biblia. Por eso sus mentes, aunque supuestamente son hijos de Dios, sus mentes todavía son controladas por las tinieblas. Sus mentes todavía están llenas de engaño, de errores. Mentes débiles, mentes vanas, mentes tontas, hermano. Estamos en el peor de los siglos, en el siglo de la pereza espiritual, pereza intelectual. No quieren estudiar y tampoco quieren orar, solamente quieren entretenimiento, conciertos, 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 conferencias, 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 pero ni estudian la Biblia ni oran a solas, ni estudian ni oran. Y eso implicaría preguntar si realmente hay vida espiritual allí. Si una persona puede estar viva espiritualmente sin leer la palabra de Dios, que es viva, y sin estar en la presencia de Dios en oración, habría que preguntarse si realmente tiene la vida de Dios. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De aquí nos sacó el Señor. Y yo ruego que si tu mente no ha sido transformada, si tú en los años que llevas del cristianismo no has tenido una formación bíblica, hermanos, que nos acostumbramos a ir los domingos a la iglesia para disfrutar del sermón, vamos a llamarlo así, disfrutar del sermón. La vida cristiana no es escuchar un sermón y aplaudir, no es evaluar cuál es el mejor predicador de la ciudad. La vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana consiste en morir al yo, en renovar nuestro entendimiento con una disciplina que contemple el estudio sistemático, ordenado y profundo de la palabra de Dios. De otra manera no funciona, no funciona. Aliméntese de la palabra de Dios. Tenga su propia disciplina, no dependa de nadie. Porque en los últimos tiempos, solamente el que esté firme en Cristo Jesús y en su palabra podrá sobrevivir este avasallante ataque del enemigo con ideologías completamente satánicas que la iglesia no sabe cómo rebatir, que la iglesia no sabe cómo contraatacar, no sabe. ¿Por qué? Porque no tiene los argumentos y no porque no los tenga, están aquí en la escritura.
es porque es muy perezosa y no quiere estudiar. Simplemente quiere oír cuentos, fábulas y cosas entretenidas. Bueno, eso lo que éramos en el pasado. Este es nuestro pasado. Ahora vamos a nuestro presente. Vamos a nuestro presente. Aquí nos muestra el versículo 4, el versículo 4 y al versículo, vamos a leer ahora al versículo, leamos hasta el 7. Versículo 4 al 7 dice, pero Dios, pero. Esa era nuestra condición, pero hay un pero. Y son este tipo de peros que hay en la Biblia, en las cuales Dios permite que el mundo entero aparentemente se levante contra él en su soberanía, para él mostrar su grandeza, para él mostrar su poder. El pero significa una fuerza contraria. Ya acaban de decir la corriente del mundo, los hijos de ira, los hijos de desobediencia, los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, todas estas son fuerzas contrarias a Dios. Y dice, pero Dios, pero Dios. ¿Qué significa pero Dios? Otra cosa es Dios. Dios es otra cosa. Dice, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. La salvación fue por amor. Y eso es un punto esencial en nuestra fe, que la salvación, toda la obra que hizo Dios entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, fue por misericordia, por amor. El amor es la palabra que engloba todo el corazón de Dios, todos los afectos de Dios. Pero la misericordia tiene que ver con el amor al pecador, al desvalido, al que no merece ser amado. Por ejemplo, el padre ama al hijo, el hijo ama al padre, pero el padre no tiene misericordia del hijo, ni el hijo tiene misericordia del padre. Estoy hablando de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Entre ellos hay amor, mas no hay misericordia. ¿Por qué no hay misericordia? Porque ni el padre ni el hijo están en una condición de miseria, no están en una condición en donde necesiten ser socorridos o rescatados por ese amor. La misericordia es el amor de Dios al rescate de alguien que no merece ser amado, pero que está en una condición de miseria. De ahí es donde viene la palabra misericordia. Amar al miserable, amar al que está en miseria, amar con la misma fuerza con que se ama a su Hijo Jesucristo, con la misma fuerza, con la misma potencia con que el Padre ama al Hijo, porque ambos son iguales, iguales en santidad, iguales en justicia, iguales en belleza, iguales en grandeza, iguales en gloria, iguales en poder, iguales en riqueza. Son iguales y el amor fluye del Padre al Hijo, del Hijo al Padre. El amor fluye, pero no fluye la misericordia. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es menos. Ninguno de ellos necesita ser rescatado. Son iguales de grandes y de gloriosos. Pero cuando Dios nos ama a nosotros, que somos miserables, al compararnos con Él, criaturas caídas, criaturas perdidas, criaturas esclavas, la muerte en delitos y pecados es esclavitud del espíritu al espíritu de las tinieblas. Esa es la esclavitud. Y Dios, en vez de sentir rechazo, en vez de sentir desprecio, en vez de sentir indignación por lo que hemos hecho y por lo que somos, siente amor. Ese amor hacia el pecador, hacia el indigno, recibe un nombre específico y se llama misericordia. El amor de Dios por el pecador, por el miserable, por el que necesita ser socorrido. Es decir, el amor de Dios desbordándose para socorrer al pecador se llama misericordia. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Fue movido a misericordia. ¿Qué significa que el samaritano fue movido a misericordia cuando vio a aquel hombre tendido? Es que su amor no se quedó en lástima.
Su amor no se quedó en, ay, pobrecito ese tipo, le dieron su tunda y lo robaron, anda, pero yo no me puedo meter con él porque, uy, no, qué tal, que, ajá. No, no se quedó allí. Ese amor no se quedó en compasión. Ese amor se movió en actos específicos que lo llevaron a recogerlo, subirlo al caballo, vendarle las heridas, limpiarle, usar su tiempo, colocar su dinero, empeñar su palabra, decir regreso por él, te dejo esta plata. Todo lo que había que hacer para no para impedir que se muriera, sino para restaurarlo por completo. Todo eso se llama misericordia. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados. Esclavos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos, gobernados por Satanás y siguiendo la corriente de este mundo, caminando derechito a nuestra propia ruina, a una eternidad de dolor y de angustia insoportables, pero interminables. Dios dice que es rico en misericordia, o sea que Dios es rico en la capacidad que tiene de amar a un miserable pecador. Esa es la riqueza de la gloria de Dios. Rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó. Gran amor con que nos amó. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó. Contempló nuestra miseria desde antes de que existiéramos. Contempló nuestra existencia antes de que nos creara. Contempló nuestra ruina, nuestras decisiones. Todo lo contempló. Y aún así no nos aborreció, sino que nos amó. Eso se llama misericordia. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hicimos nada para que Él nos diera vida, sino que Él se acercó a nosotros y nos dio vida, viéndonos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no lo queríamos a Él nos quería a nosotros. Nadie busca a Dios. Cuando nos acercamos a una iglesia estamos buscando un milagro, estamos buscando prosperidad, estamos buscando paz interior, estamos buscando salud emocional, estamos buscando que se arregle un hijo. Cuando nos acercamos a una iglesia realmente no estamos buscando a Dios, estamos buscando nuestro propio bienestar. Pero nadie busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros, porque ¿qué podemos nosotros darle a Dios? Nada. Así que Dios no busca nada de nosotros. Dios nos busca a nosotros. Dios nos busca a nosotros. ¿Y qué es lo que hace que Dios nos busque? Su gran misericordia. El amor que siente por nosotros al contemplarnos en nuestra miseria, en nuestra ruina, al contemplar nuestro destino eterno de perdición y dolor. Siente compasión, siente misericordia, siente amor, y en ese amor y en esa misericordia actúa. No espera que nosotros nos arrepintamos, no, Él actúa dándonos vida. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo llega a nuestras vidas. Cristo llega a nuestras vidas a través del Evangelio. Alguien nos predica el Evangelio. El Evangelio llega a nuestras vidas y el Evangelio es la misma persona de Jesús, dándonos primero convicción de pecado. Esta es la primera luz con que Dios nos alumbra. No se trata de que Él nos da vida y porque Él nos da vida nos damos cuenta que somos pecadores y entonces nos arrepentimos y entonces Él nos perdona y entonces ahí sí nacemos de nuevo. No, 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 no. Él primero nos vivifica, o sea, Él primero nos alumbra, Él primero nos da su espíritu. Cuando su espíritu llega a nuestras vidas, nos arrepentimos.
Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos, me voy, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador. Y dice, y cuando Él venga, es decir, cuando el Consolador venga, ¿qué hará el Consolador? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el primer toque de Dios, que es el toque del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es Cristo descendiendo a nosotros, tocando nuestras vidas. ¿Con qué? Con su evangelio. El primer toque de Dios. Bueno, no digamos el primer toque de Dios, de pronto el segundo, el quinto, el octavo, cuántas veces Dios nos llamó, cuántas veces el Señor nos tocó y cuántas veces nos opusimos y nos resistimos al Espíritu Santo. No sé cuántas veces, yo lo hice muchas veces. Dios me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y yo sabía que Dios me llamaba, pero no quería ir, no quería ir. Hasta que finalmente me rendí, me rendí. Entonces, Dios llega a nuestras vidas. Jesucristo llega a nuestras vidas. ¿Cómo llega a nuestras vidas? A través del Evangelio, de la palabra de Dios que es viva y eficaz, es decir, que tiene la vida de Dios. Y a través de su Espíritu. Y lo primero que produce el toque de Dios, el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu, lo primero que produce es convicción de pecado. Como dice Sublime Gracia, yo era ciego, pero ahora veo la luz. Lo primero que vemos es lo que realmente somos. Ay de mí, soy un pecador. Es la luz de Dios la que nos muestra nuestro pecado. Allí en ese momento nos arrepentimos, pero el arrepentimiento es un regalo de su gracia. Es la obra del Espíritu en nosotros. Él viene a nuestras vidas, Él nos da vida. La vida de Dios hace que yo me dé cuenta que estaba muerta, hace que me dé cuenta que era pecador, hace que me dé cuenta que estaba en rebelión contra Dios, hace que me dé cuenta de mi maldad. Eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros y eso lo hace por pura gracia, por pura gracia. Vamos al versículo 7, bueno, al versículo 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un tiempo, es una conjugación del griego que se llama, un término que se llama aoristos, que es algo así como un pasado continuo, es decir, algo que sucedió ya, pero que continúa sucediendo y que se sigue perfeccionando en el tiempo. Ese es el tiempo pasado en el que está conjugado este verbo. Aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese tiempo pasado es un pasado aoristo que se define como un pasado continuo, como algo que ya pasó, pero que sigue pasando, que está sucediendo y que se está completando y que se está perfeccionando. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos dio vida, pero esta parte me parece que es la más emocionante y es que nos sigue dando vida, nos sigue dando vida. Y muchas veces vamos a experimentar muerte, es decir, vamos a experimentar como que se nos acaban las fuerzas, como que se nos acaba la vida espiritual, como que se nos acaba el gozo, como que se nos enfría el alma, como que se nos seca la fe y experimentamos eso, pero algo de lo más profundo de nuestro ser nos impulsa, ves al Señor, ves así aunque sientas que estás muerto, ves a su presencia y hay algo inexplicable que en medio de nuestra sensación de muerte, de desaliento, de sequía, de aridez, de desánimo, no sé si usted lo ha vivido, si usted es creyente lo ha tenido que vivir, cuando ya usted dice, no, me morí espiritualmente, me sequé, ya, yo oro y no siento nada, yo alabo y no siento nada, oro como por inercia porque ni ganas me dan. Pero hay algo en lo profundo del ser humano que te arrastra y te lleva a su presencia. Es el Espíritu de Dios en ti,
es la palabra de Dios en ti, es el poder de Dios en ti. Entonces Él te dio vida aquel día que te convertiste, te vivificó, ese día lloraste, de pronto doctrinalmente no entendiste nada, supiste que Dios te había tocado, supiste que Dios te había perdonado, supiste que eras un pecador, supiste que Cristo había entrado en tu ser, supiste muchas cosas que de pronto no entendiste, que no podías expresar, ¿cierto? Y ese gozo y esa alegría perduraron por algún tiempo, pero de pronto se secó, de pronto se apagó. Entonces uno puede volver y algo te va a llevar de nuevo a ese gozo, a recuperar el primer amor, a recuperar las fuerzas, a recuperar la fe, a acrecentar el gozo. Todo eso sucede porque Él nos dio vida y la vida sigue fluyendo a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de su espíritu. La vida de Dios sigue fluyendo. Y dice, nos resucitó. Y fue ese día, esa experiencia de resurrección. Saliste alegre, contento, te sentías una criatura nueva, aunque no podías explicar que eras una criatura nueva, pero te sentías nuevo, sentías que todo era nuevo, sentías un gozo nuevo, sentías una vida nueva, sentías todo, sentías esa resurrección. Pero muchas veces, y después, pasado algún tiempo, te puedes sentir muerto, pero Él es como si te volviera a resucitar. El poder de la resurrección, la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros y que operó en Cristo resucitándolo de los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, te resucitó a ti aquella vez que le entregaste tu vida, aquella vez que te arrepentiste, aquella vez que recibiste la palabra de Dios. Ese poder, el poder de la resurrección llegó a tu vida y te levantaste, y ese poder todavía está en ti, todavía está en ti. Y aunque de pronto sientes que se apaga la luz, que se te enfría el alma, que el amor se te apaga, el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en Cristo y que resucita de los muertos, te puede levantar esta misma noche, en este mismo momento, en esta misma clase, en el momento en que tú decides volver, ese poder te resucita. Te resucitó esa vez, te sigue resucitando. Es el poder de la resurrección, es el poder de levantar vida de entre la muerte. O sea, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras caídas, nos levantamos por el poder de Dios. Hermanos, si hay un libro que puede levantarnos de la muerte, de la sequía, no llamémosle muerte porque ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, llamémosle frialdad, llamémosle apatía, llamémosle desaliento, llamémosle aridez espiritual, dureza, estancamiento, como lo quieras llamar. Pero ese poder está allí y Dios nos resucita. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, dice, y nos sentó. Y estamos sentados en términos espirituales, sentados en lugares espirituales con Cristo, en términos espirituales. Mire cómo el apóstol Pablo utiliza en esta carta muchas veces la ubicación celestial de dónde estamos. Dice que en el pasado, nosotros seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Mire, si usted hace un esquema basado en lo que la Biblia dice, existen tres cielos, porque el apóstol Pablo habla del tercer cielo, que es la morada de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En teología se conoce como que los tres cielos. El primer cielo es la atmósfera que rodea la Tierra. Es el lugar por donde viajan los aviones, las nubes, las aves y pues no sé hasta dónde, quizás hasta donde puede ir un platillo, un cohete espacial, donde vemos esas apariciones y todo eso. Bueno, ese es el primer cielo, el cielo que nos cubre. Más allá arriba está el segundo cielo. Ese segundo cielo es la habitación de Satanás y los demonios. El segundo cielo es una esfera celestial. Recuerden que los demonios no están en la tierra, sino en las esferas celestiales.
Ellos descienden a la tierra por invocación o porque se les abren puertas. Pero la habitación es allá, la habitación de las potestades, o sea, de los que tienen autoridad, de los que tienen potestad, los principados, ¿cierto? Los ángeles caídos. ¿Esos dónde están? Esos están en el segundo cielo, donde reina Satanás. Ahí es donde dice el príncipe de la potestad del aire, versículo 2, y ahí es el lugar a donde se refiere Efesios 6, que dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire esto, regiones celestes. ¿Y qué está diciendo? Que nosotros antes, ¿dónde estábamos? O sea, está la tierra, está el primer cielo, la atmósfera que nos cubre, está el segundo cielo, la habitación de Satanás y los demonios, y está el tercer cielo donde está el trono de Dios, donde están los santos que han muerto en Cristo, donde está los ángeles que no se rebelaron, es decir, el tercer cielo, donde gobierna Cristo, donde gobierna el Señor, donde gobierna Dios, ese es el tercer cielo. ¿Dónde estábamos antes de Cristo? ¿Dónde estábamos posicionalmente? Acá en la tierra, debajo. ¿Debajo de qué? Del segundo cielo. O sea, el segundo cielo operaba sobre nosotros. Lo dice el versículo 2. Hacíamos la corriente, siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea que el espíritu de Satanás controla todas las almas vivientes que hay debajo de él. Debajo de él. Ok, ¿y nosotros dónde estábamos? Debajo de él. Pero ahora ya no estamos ahí. Ahora ya no estamos ahí. Ahora estamos arriba. Escuche bien, arriba, en el tercer cielo, espiritualmente hablando, posicionalmente hablando, somos ciudadanos del tercer cielo. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas. Ya Satanás no nos tiene pisados, dominados ni controlados. No, lo dice Colosenses. Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su luz admirable. Eso es algo que sucedió. El enemigo no puede llegar a subyugarnos, a maltratarnos, a humillarnos. No, él hace todas esas cosas porque nosotros nos dejamos engañar, porque olvidamos lo que somos, porque no estudiamos cuál es nuestra posición en Cristo. Entonces nos engaña, pero esa no es la realidad. Nuestra realidad es que estamos por encima de él, que Dios nos levantó al mismo tercer cielo. Lo está diciendo, nos resucitó. Dice, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En qué lugares celestiales estamos sentados? En el tercer cielo. Esa es nuestra posición de autoridad, de señorío con Cristo, con Cristo. Mientras estemos con Cristo, así estamos haciendo lo que nos da la gana, estamos volviendo a qué? Al estado de esclavitud. Hacer lo que nos da la gana, hacer la voluntad de nuestros pensamientos, hacer la voluntad de nuestra carne, es volver a la esclavitud y volver a colocarnos bajo la potestad de Satanás. Pero cuando nos aferramos a Cristo, estamos sentados con Cristo en la posición que Él nos ha entregado en los lugares celestiales con Cristo. Son lugares de autoridad, son lugares espirituales, lugares donde no nos pueden hacer daño. Necesitamos meditar largamente en esto. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pasamos de ser pisoteados, subyugados, esclavizados, a estar por encima de esas potestades. Ahora ya no estamos sometidos a las potestades. Ahora estamos en guerra contra las potestades. Escuche bien. Un amo domina a su esclavo y el esclavo está debajo del amo. Ya nosotros no estamos debajo de Satanás. No estamos bajo su potestad. No. Ahora estamos encima con Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema ahora? Que tenemos guerra con Él. Ahora
peleamos contra él. Esto es lo que dice Pablo. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino tenemos lucha. O sea, hay un encontrón entre nosotros. Ya él no nos pisotea. Ahora peleamos. Es diferente. Ahora peleamos. Escuche bien, peleamos. Todo creyente ahora es un guerrero que pelea con alguien que está por debajo de Cristo. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Si estamos sin Cristo, hacemos lo que nos da la gana, somos esclavizados. Bueno, continuemos con nuestro presente, lo que Cristo ha hecho. Bueno, continuamos ahora con el futuro. Y juntamente con Él nos resucitó, este es el presente, nos resucitó, tenemos vida y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora vamos a nuestro futuro. Acá está nuestro futuro. Continuamos con nuestro futuro. Versículo número 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, aquí habla de nuestro futuro en la eternidad, para mostrar en los siglos venideros, versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros se refiere a la eternidad. En la eternidad, nuestras vidas transformadas y glorificadas serán una muestra, una evidencia del poder de la gracia de Dios que nos perdonó, que nos libertó, que nos restauró, que nos transformó, que nos glorificó, y estaremos en el trono de Dios recordando que fuimos pecadores, pero ahora fuimos santificados y glorificados. Y ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando estemos allá, lo dice el libro del Apocalipsis, cuando estudiamos el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, donde está la adoración celestial, dice que millares de millares lo adoran y que los ancianos, los 24 ancianos, cantan un cántico que dice: digno eres de tomar el poder, la riqueza, la autoridad, todo lo que existe, porque tú nos redimiste y nos has hecho reyes y sacerdotes de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, y reinaremos para siempre sobre la tierra. Ellos están cantando eso, porque eso es parte de la gloria de Dios. Es lo que decíamos, las riquezas de la gloria de su gracia. Es decir, todo lo que la gracia de Dios puede hacer con un pecador perdido. Lo que la gracia de Dios puede hacer por un pecador que lo único que sabe hacer es pecar. Lo que la gracia de Dios puede hacer por alguien que ha sido vendido al pecado y que solamente le espera una eternidad de miseria y de pecado. Por una persona esclava del pecado. La gracia de Dios, el poder, la gloria de su gracia, las riquezas de su gracia quedarán completamente manifiestas cuando todos los redimidos se levanten en santidad gloriosa delante del trono de Dios, le canten y le adoren. Y todos los ángeles se asombrarán de ver a aquellos que éramos mentirosos, ladrones, psicópatas, envidiosos, murmuradores, vanidosos, profanos, mal hablados, homosexuales, fornicarios, asesinos, homicidas, etcétera, etcétera, la lista, etcétera, etcétera, convertidos en santos que adoran la gloria de Dios. ¿Y quién los convirtió? Su gracia. ¿Y quién los transformó? Su gracia. ¿Y quién los perdonó? Las riquezas de su gracia y de su misericordia. Esa es nuestro destino. Mostrar en los siglos venideros, es decir, en la eternidad futura, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora volvemos nuevamente al presente. Versículo 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe.
La salvación es por gracia. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Pero la manera como lo recibimos es a través de la fe. Por la fe recibimos esa gracia. Sin fe no podemos recibir la gracia que transforma, la gracia que vivifica, la gracia que regenera, la gracia que resucita, la gracia que levanta, la gracia que perdona, la gracia que santifica, que justifica al pecador. Esa gracia no se puede recibir. Recuerden que Dios dice en su palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Así que la humildad es un requisito de la salvación en el sentido de que sin humildad no podemos crecer en la gracia de Dios. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Todo lo que Dios nos da, incluida la fe, es un don, es un regalo de Dios. Dice, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No tenemos nada de qué gloriarnos. Así crezcamos, así seamos cada vez mejores. La gloria es de Él, porque es la gloria de su gracia. Su gracia en nosotros es la que transforma nuestras vidas. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos hace así. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nueva criatura. No se refiere cuando Él nos engendra en el vientre de la madre, no. Se refiere cuando el Evangelio y su Espíritu llega a nuestras vidas y nos crea de nuevo, nos regenera, nacemos de nuevo como una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para hacer buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? ¿Me las tengo que inventar? No me las tengo que inventar. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo esto es un paquete que recibimos por gracia. Recibimos un paquete y el primer regalo que hay en ese paquete es el regalo de la fe. Escuchamos el Evangelio y nos regala fe para creer en el Evangelio. Y creemos en el Evangelio y a través de esa fe recibimos convicción de pecados por su Espíritu y por su palabra. Y al recibir convicción de pecados por su Espíritu y por su palabra, se opera en nuestro corazón el arrepentimiento. Y se opera el arrepentimiento y nacemos de nuevo por su Espíritu. Y empezamos a crecer por su palabra. ¿Y a qué nos dedicamos? A lo que Él nos pone a la mano para hacer. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras que glorifican a Dios y que testifican de que de verdad hemos nacido de nuevo. Esas buenas obras son parte del paquete de la salvación. No son el resultado de mi esfuerzo. Las buenas obras que hacemos hacen parte del paquete de la salvación. Mira, si tú no estás haciendo nada en el pueblo de Dios, si tú no estás haciendo nada para que el reino de los cielos avance, si tú no estás haciendo nada por el Evangelio, si no estás haciendo nada por los santos, si no estás haciendo nada por los misioneros, si tú no estás haciendo nada por tu pastor, si no estás haciendo nada por los hermanos de la congregación, si no estás haciendo nada que glorifique a Dios, tú tienes que ponerte de rodillas y decirle, Señor, si yo soy salvo, tu palabra dice que en el paquete de mi salvación vienen unas obras que tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas. Señor, hazme andar en esas buenas obras que tú has determinado para mí. Haz que yo las haga, Señor. Entrégame esas buenas obras para las cuales tú me has capacitado. Pero yo no puedo seguir sin dar fruto. Yo no puedo seguir sin hacer nada. Yo tengo que ser una persona que cumpla con todo lo que la gracia de Dios ha determinado hacer en nuestras vidas. Ese es nuestro futuro. Si en este momento no estás haciendo esas buenas obras, la Biblia dice que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras y que esas buenas obras las preparó Dios, no tú, las preparó de antemano con el fin de que tú anduvieses haciendo esas buenas obras.